Bienvenidos nuevamente a este Master Think del Club Actec, este espacio que creamos junto a Joaco Piedrabuena con el Club Actec para poder mirar más allá de la coyuntura, para poder salir de lo cotidiano y poder traccionar sobre el largo plazo, para poder hacer palanca en nuestras decisiones. Así que, bueno, esto que viene ya circulando formalmente como tal hace un par de años nos pone muy contentos el abordaje que tuvimos. Si no tuviste oportunidad de ver los Master Think anteriores, sabé que los podés ver en nuestro canal de YouTube o los podés escuchar por Spotify en el auto o nos podés pedir para que te podamos mandar los audios o vincular con todo esto. Vamos a arrancar este Master Think de abril. Joaco, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por ser parte de este Master Team, como decía Fede, este espacio donde queremos generar nuevas ideas e inspirarnos. Y como parte de este ciclo, en marzo estuvimos con Lisandro Abril y hoy nos toca con Fernando Videla compartir este espacio. ¿Cómo andas, Fernando? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Joaco, Fede. Es un gusto grande poder compartir con ustedes este momento y bueno, a disposición para las preguntas que tengan. A ver, ¿por qué lo invitamos a Fernando y qué es lo que vamos a conversar con él así tenemos una hoja de ruta hacia adelante? De la conversación con Lisandro Abril el mes pasado salió mucho este tema de la bioeconomía y este tema del desarrollo y el rol que tiene la tecnología en esto. Como bien saben y habrán escuchado en la introducción, Fernando como ingeniero agrónomo, como decano de la Facultad de Agronomía, como investigador, también pasó por la función pública, está en contacto permanente con la parte privada, viaja por el mundo, entiende qué es lo que está pasando en el mundo y en el mundo respecto de esta industria, con lo cual creo que podemos tener una mirada muy redondita de toda esta problemática. Entonces hemos ordenado la conversación en tres grandes bloques. Uno, algo que trajimos desde Silicon Valley, cómo la tecnología cambió un actor o la importancia de un actor enorme en la economía como el consumidor, que no solamente nos da valor, sino que creemos tiene un montón de otros roles, aristas, tenemos mucho para aprender de eso. Después tenemos que ver también las fuerzas geopolíticas, desde cómo venían ordenadas hasta cómo la coyuntura influye en esto. Y por último, sí, cómo nos vemos nosotros, cómo vemos la bioeconomía para vincular o para ordenar estas fuerzas. Así que te pediría, Fernando, si podemos arrancar como haciendo un raconto, ¿no? Y viendo cómo en estos últimos 20 años que cambió, que la tecnología empezó a generar impactos, cómo fue ese contexto, cómo fue la evolución y cómo, no sé si las tecnologías o el contexto, cambió a este actor a lo largo del tiempo. Bueno, estas últimas décadas ha habido una transformación importante, producto de varias tendencias que se han ido entrecruzando, ¿cierto? Por un lado, la aceleración tecnológica. Por otro lado, centenares de millones de pobres rurales pasaron a las clases medias urbanas, especialmente en Asia. Por otro lado, aparece una percepción cada vez más clara en términos de estos consumidores globales acerca del impacto ambiental de las actividades humanas. Y también un concepto de asociar determinadas cuestiones como los alimentos a la salud. Todo este conjunto de elementos hace que las demandas estén cada vez más precisas en cuanto a las condiciones que se requiere de los productos, de los sistemas de producción, de las cadenas de distribución, etcétera, etcétera. A medida que esos consumidores son más informados,
que además los núcleos familiares son más chicos, porque hay una tendencia muy clara en esas clases medias globales de tener menos cantidad de hijos, en el caso que los tengan. Hace que un porcentaje cada vez menor de sus ingresos sean empleados en la alimentación. Entonces, esos requisitos que yo estoy mencionando acerca de cuestiones que solamente a través de la certificación y la trazabilidad se pueden lograr, si le agregan un porcentaje adicional a sus ingresos, no los modifica. Digamos que gastan aproximadamente un 15% de sus ingresos en alimentos, ¿cierto? Entonces sí, para quedar tranquilo con su conciencia que están cuidando el ambiente, cuidando la sociedad donde se producen los alimentos, etcétera, etcétera, aumentan un 30%, eso significa un porcentaje marginal de sus ingresos. Entonces, hay una realidad que tiene que ver con las transformaciones sociales, económicas, que van traccionando a los sistemas productivos, exigiéndoles cada vez más requisitos, que hoy a veces terminan siendo un plus de precio, pero que en poco tiempo más va a ser una condición de venta, ¿cierto? Entonces, ahí hay entonces una interfaz con mucho de lo que ustedes hacen. Esto solo es posible si aplicamos tecnologías cada vez más sofisticadas, que automaticen no solo la producción, sino también los controles y las verificaciones de cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, cada vez más va a haber espacio para saberes como los que ustedes promueven, porque va a ser, como digo, la única forma de poder lograr cumplir con esos requisitos de los consumidores, ¿cierto? En el medio hubo, si nosotros miramos los últimos 50 años, al comienzo de los 60 el mundo tenía 3.000 millones de personas. Hoy estamos alrededor de 7.500, ¿cierto? En ese transcurrir, la producción de alimentos per cápita pasó de unos 680 kilos a más de 800 kilos. Así que la productividad, o sea, no solamente acompañó la más que duplicación de la población, sino que además incrementó la cantidad producida. Pero además, cuando nosotros vamos hacia adentro de qué se produce, cambió también la matriz de los productos, porque bajaron todo lo que los nutricionistas le llaman de baja densidad nutricional, o sea, aquellos que los de alta, que son los que crecieron, tienen más proteínas, vitaminas o minerales por cada caloría que contienen. Entonces, bajan las raíces como las yucas, los cereales, que tienen una relación baja en cuanto a estos parámetros, y suben las frutas, las hortalizas, las carnes, etc. Esa transformación hacia adelante, bueno, va a tener una problemática, que ya no podemos aumentar sistemáticamente la superficie de cultivo, sino que vamos a tener que generar más productividad en cada superficie cultivada, pero además con el requisito fundamental de no deteriorar el suelo ni el aire. Entonces, esa exigencia va a exigir más y mejores saberes que se van alineando todo este panorama que estoy mencionando. Perfecto, Fernando. Y estamos hablando de un montón de cambios, los cuales venís describiendo muy bien, pero esos cambios se dan de la misma forma en todas partes del mundo. ¿Cuáles son los segmentos, no? Porque a veces vemos segmentos de alto consumo o de características de productos más sofisticados, y por otro lado tenemos otras tendencias de que hay gente que empieza a ingresar a otro tipo de matriz de consumo, como podemos pensar en India o temas de proteínas. ¿Cómo vienen esos cambios y esas demandas en dos segmentos distintos? Bueno, cuando uno analiza el mundo es heterogéneo. Vos tenés situaciones como la de África, que están todavía en situaciones donde hay un porcentaje importante de la población que no accede a
alimentación mínima en calorías, ¿no es cierto? Es la región del mundo que tiene más cantidad de hambrientos. Según FAO, estamos en torno de los 850, 900 millones de personas en el mundo que no acceden a una dieta equilibrada mínimamente, y una proporción muy importante está allí. Podés ir a situaciones como China, donde convive la clase media más grande del mundo, alrededor de 400 millones de personas, con ingreso equivalente a la media de Estados Unidos, con unos 600 millones de rurales que no pasan hambre, pero que tienen una calidad de vida distinta. Esta transformación que yo dije antes, de millones de pobres que pasaron a las clases medias urbanas, China es un actor importante. Eso ha ocurrido en las últimas décadas, después de la muerte de Mao, a una tasa de alrededor de 20 millones de personas por año que se trasladan del campo a la ciudad, ¿cierto? Eso significa que es una Argentina cada 2 años, ¿no? Que hay que construirle casas, viviendas, darle trabajo, etc. Todo eso convive con, entonces, una situación donde hay todavía 600 millones de campesinos en China que conviven con esas clases medias que yo mencionaba, ¿no? Hay una heterogeneidad muy grande en unos y otros. Un chino de la ciudad consume el doble de proteína animal que un chino del campo, ¿sí? Por ejemplo. Esta situación, cuando la miramos a escala global, marca también diferencias. Vos tenés países con consumos de carnes como el que lidera a nivel mundial es Estados Unidos, alrededor de 120 kilos si sumamos carne vacuna, carne porcina, pollo y cordero. Argentina está ahí pegado, junto con otros 2 jugadores que son Australia y Nueva Zelanda. Esos son los 4 países los 3 países que más consumo de carnes del mundo tienen, ¿sí? De la suma estoy hablando, ¿no? De carne vacuna sola, Argentina es el líder junto con el Uruguay, que están en valores que son 4 veces la media global. Entonces, hay distintas heterogeneidades. Lo que vos planteabas es que en alguna parte de las sociedades más ricas, Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que más consume carnes y que eso está sostenido, no ha bajado, aparecen fenómenos como las proteínas vegetales que reemplazan en algunos usos a las proteínas animales, y eso está fundado en algunos argumentos que tienen que ver con aspectos ambientales, aspectos del bienestar animal o de algo mucho más complejo y que por lo tanto que es filosófico, que es el matar animales, ¿cierto? Eso último lo dejo de lado. Las otras 2 cuestiones, lo del bienestar es un tema a trabajar, que se está trabajando mucho, y lo del impacto ambiental es muy relativo y muchas veces está vinculado a información falaz. Entonces, si esas transformaciones en esos consumidores globales están apareciendo, las proyecciones del consumo de estas proteínas vegetales hacia el 2030 se estima que van a tener una porción de aproximadamente el 6% del mercado actual de las carnes, eventualmente el 10%. Hay distintos cálculos, van en eso. O sea que es un movimiento que tiene importancia con la relatividad que eso tiene. Yo a largo plazo estoy estimando que ese tipo de producto va a ser un producto masivo, de bajo precio, que va a tener que ver con ese tipo de consumo, que va a estar combinado con carnes tal como hoy las conocemos, pero con un fuerte demanda de una certificación y una trazabilidad que indique que ese animal fue tratado de determinada manera, que su alimentación fue de tal manera, que el impacto, la huella de carbono que generó es de tal manera, la huella de agua, etcétera, ¿cierto? Vamos hacia eso, no solamente en carne, sino en todos los productos, ¿no? Ahora, la buena noticia es que cuando nosotros miramos esos aspectos desde el punto de vista de la Argentina, las pocas mediciones que hay hechas sobre sistemas productivos nos marcan que tenemos huellas ambientales muy por debajo de las competidores, ¿cierto? Argentrigo hizo una evaluación del INTA y el INTI,
por ejemplo, en el trigo argentino, y tiene un impacto en emisiones de dióxido de carbono de un 60% menor que el trigo europeo. Y cuando se mide sobre la huella ambiental sobre fideos, es un 70% menor que el europeo. Cuando vamos a compararlo con sistemas más parecidos a los nuestros, como los australianos, es un 20% por debajo. Entonces, hay mediciones hechas también sobre temas de maíz, que da más o menos lo mismo. En temas de huella de agua hay menos mediciones, pero las mediciones que hay marcan estas cuestiones. Y eso tiene que ver con las características del sistema productivo argentino, basado en siembra directa, que le otorga un montón de ventajas que nuestros competidores no tienen. Entonces ahí hay algo que no estamos aprovechando, que es tratar de asociar estos productos con un bajo impacto ambiental, de forma tal de que estos requisitos que yo estoy mencionando desde el comienzo de esos consumidores sean satisfechos, ¿sí? Debería haber una estrategia nacional de huella ambiental que mida más y que esto que estoy diciendo pueda generar una estrategia de difusión de marca país de productos de bajo impacto ambiental. ¿Nos queda algún otro segmento que no esté atendido? Ahí mencionaste algunos que están demandando cierta información vinculada a la protección ambiental. De los consumidores argentinos, ¿queda algún segmento que esté demandando alguna otra cuestión donde estemos con deberes pendientes? Ahí, cuando nosotros hablamos de estas trazabilidades que estoy diciendo, tal como dije, estamos en forma incipiente, ¿no? Hay que medir mucho más y esas mediciones además deben ser constantes. Para eso hacen falta sensores, hacen falta programas, hacen falta el desarrollo de una estrategia, tal como dije, que responda a estos requisitos que ya se están empezando a aparecer en la propia sociedad argentina, no solamente en la internacional. Ojalá que esos requisitos de nuestros consumidores sean cada vez más exigentes en términos de eso, pues tal como nos enseñaba Porter, para poder competir mejor tiene que haber competencia, y eso se da mejor cuando los propios consumidores locales son más sofisticados, ¿cierto? Entonces esa potencia que le da esta situación genera esta identidad que estoy mencionando. Argentina en algunos casos ha logrado sostener alguna estrategia de calidad, de certificación, que es el caso de las producciones orgánicas, por ejemplo. En los 90 se generó una legislación copiada de la europea, que era la más exigente, o sea, fue sabio hacerlo de esa forma, y se sostuvo a lo largo del tiempo. Las certificadoras han sido serias, no han hecho macanas, entonces son reconocidas en el mundo, no solamente ya sobre la normativa europea, sino también la normativa americana o la japonesa, por ejemplo. Y esto ha hecho que Argentina sea el segundo país en superficie orgánica del mundo, después de Australia. Mucha de esa superficie tergiversa un poco los datos porque es patagónica para producir lana, entonces la densidad de producción es menor, pero en todas las zonas de producción de distintos tipos de productos vamos a encontrar opciones orgánicas, 95% se exporta, ¿sí? Pueden ser infusiones como té, yerba, arroz a Japón, tengo un amigo que lo hace, que eso es muy meritorio venderle arroz orgánico a Japón. Hay gente que hace granos, limones, peras, cada vez más las peras de Argentina salen con esa identidad, etcétera, etcétera. Lanas, mucho, porcentaje importante de las lanas van por ese lado. Entonces, estos mercados diferenciales, hay entrenamiento, Argentina lo puede hacer, hay certificadoras que se sostienen en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es que esto que es chiquito, digamos, en términos porcentuales, se multiplique, no solo por la visión orgánica, sino una visión, como mencionaba antes, amigable con el ambiente,
que no necesariamente tiene que ser solo orgánica, ¿cierto? Entonces hay demandas locales e internacionales que se van acoplando y que van generando un sistema que da respuestas a lo mismo, a pesar de toda la situación que soporta el sector agroargentino, que cuando nosotros miramos los datos de la OCDE, cómo es el subsidio que reciben los países que pertenecen a esta organización, en general están en torno del 15%, en el caso de Argentina es menos 20%, o sea, hay un 35% de diferencia que tenés que ser muy eficiente para poder exportar, y lo somos, digamos, ¿cierto? Estamos con retenciones del 35% en el complejo soja, y el complejo soja es el mayor exportador como rubro de la Argentina, ¿no? ¿Qué sería si eso fuese distinto? Bueno, esa es una pregunta que se responde desde otro lugar, ¿no es cierto? Pero bueno, esta situación ha hecho que yo caracterice el sistema agroindustrial argentino como antifrágil en los términos de Taleb. Bueno, no sé si conocen al autor. Taleb es el que escribió el Cisne Negro. El Cisne Negro. Nassim Taleb. Exactamente. Y escribió también esto de la antifragilidad, ¿no es cierto? Él define la antifragilidad, que no estaba definida, como cuando los frágiles frente al estrés se rompe. Lo resiliente o robusto es lo que frente al estrés resiste. Y el antifrágil es el que mejora con el estrés, dentro de cierto rango de estrés, ¿cierto? Si te das una vacuna, tenés un pequeño estrés, pero después estás más fuerte para resistir una enfermedad. A veces estas situaciones de exigirte competencia te mejoran para la competencia, ¿no? Entonces, a pesar de los palos, todavía sigue sobreviviendo y generando más del 70% de las divisas que el país exporta, ¿no? Es así. Fernando, hablando esto del cisne negro, la pandemia fue un cisne negro para todos, Sí. Y esto seguramente nos ha hecho tomar nota sobre nuevas necesidades, nuevos formatos del consumidor, cuáles son las nuevas oportunidades que se plantean, ¿no? O no solo que se aceleraron, sino que también se crearon como nuevas categorías de consumidores. Esto de que la gente a veces no esté yendo a sus oficinas, el tema del impacto del delivery. Bueno, la gente hoy consume un montón de productos elaborados. Bueno, la trazabilidad, ¿qué rol cumple en esto? ¿Qué nos ha traído la pandemia? ¿Qué nos dejó la pandemia ese día? Bueno, hemos tenido dos eventos que han transformado fuertemente la realidad en los últimos tiempos. El que mencionás y esta invasión de Rusia a Ucrania, que también si bien estaba dentro de las probabilidades, cómo se desarrolló, no estaba en las cuentas de la mayoría. En el caso de las proteínas animales hubo un evento sumamente importante que fue la fiebre porcina africana, que diezmó los cerdos en China hace 3 años. China tenía la mitad de los cerdos del mundo y se le murieron la mitad. O sea que hubo un momento que hubo el 25% menos de cerdo en el mundo, producto de ese producto. Entonces, estos eventos, cada uno de ellos en sus distintas manifestaciones generan cambios, ¿cierto? El que vos mencionás, Juanjo, el tema de la pandemia, estuvo muy claro por ejemplo, en la propia Argentina, ¿no es cierto? Donde esa tan prolongada tiempo de quedarse en casa cambió los hábitos de consumo, ¿no es cierto? Hubo los primeros meses, en el caso del cerdo, hubo un cimbronazo muy importante porque uno podía conseguir por precios ridículos los jamones o las paletas en los supermercados. ¿Por qué? Porque esos anteriormente se transformaban en fiambre que se vendían en los bares del centro de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, lo que aumentó fue el consumo de frutas y hortalizas, producto de que la gente en su casa cocinaba distinto, con otros ingredientes. Hemos visto una expansión muy fuerte de lo que son las dietéticas, etcétera, ¿no es cierto?
un corrimiento más hacia una dieta más flexitariana. Los flexitarianos son aquellos que son omnívoros, pero consumen carne en ocasiones cada vez menores, en ocasiones sociales, etcétera, ¿cierto? Ese formato también aparece a nivel internacional, ¿cierto? No terminan siendo veganos ni vegetarianos, pero bajaron el consumo de carne, ¿cierto? Todo ese conjunto de elementos ha transformado también el comercio y la producción, ¿no? Hemos encontrado que algunos de ellos han crecido muy por encima sus precios de los tradicionales, y entonces eso ha impactado sobre la canasta de consumo y la ha transformado, las dos cosas. Por otro lado, aparece, tal como mencionaste, la comida elaborada fuera del hogar. Esta era una tendencia que ya venía de antes. Lo que ha ocurrido es que se ha acelerado en los últimos tiempos. Hay algunas cuentas que marcan que, por ejemplo, en la China, hacia el 2040, el 65% de lo que consuman va a ser elaborado fuera del hogar. Los jóvenes chinos hoy se mudan a casas que no tienen artefacto cocina, tienen microondas, pero no tienen artefacto cocina. Esto significa cambios importantes, ¿no es cierto? La otra cuestión es que creció fuertemente es la compra a través de sistemas electrónicos, a través del teléfono, de la computadora, que compran este tipo de productos. Entonces estamos encadenando un consumidor nuevo que estábamos mencionando, de poder adquisitivo relativamente mejor, con información, que compra por internet, que paga con dinero electrónico, compra porciones más chicas porque son menos en la casa o es individual, y que compra el producto ya elaborado, ¿cierto? Nosotros cuando éramos el granero del mundo le vendíamos a una familia obrera europea, inglesa, con muchos hijos. El obrero era el padre, la mujer en la casa trabajaba cocinando, compraba los elementos más elementales, las harinas, etcétera. Después de la Segunda Guerra eso se transformó, ya pasamos a la familia donde la mujer se incorpora al mundo del trabajo y al mundo de la universidad, por ahí todavía sin ingresos equivalentes a los del varón de la pareja, 2 hijos, pero como trabajaban todos, la compra pasó a ser de la feria al supermercado y una vez cada 15 días a pagar con la tarjeta y comprar el producto ya elaborado, los fideos, la salsa, el queso rallado, etc. Hoy eso tiene esa otra transformación que dije, ya se compra no las cosas separadas para cocinar, sino todo hecho, digamos. Ya el fideo con la salsa lista para calentar y para comérselo, ¿no es cierto? No se va al supermercado, se compra por delivery, etcétera, etcétera. Las cuentas estas que yo mencionaba en el caso de China, cuando uno multiplica la cantidad de esos alimentos diarios por la cantidad de población estimada hacia el 1400, el 1% de eso son 13.000 millones de raciones. ¿Okay? 13.000 millones de raciones. Esas 13.000 millones de raciones significan una porción de mercado interesante, ¿no es cierto? En un mercado que crecientemente es el que más compra por internet y el que más compra comida ya elaborada fuera del hogar, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, oportunidades que habría que aprovechar y que lo hacemos relativamente, ¿no es cierto? Hay un festival que quizás conozcan, que es el Día del Soltero. ¿Saben del Día del Soltero en China? Te escuché, pero contalo porque es interesantísimo. Bueno, el Día del Soltero es el 11 de noviembre, 1-1-1-1, ¿sí? Todo solo, pero regalan cosas para no estar solos, me parece, porque se regalan muchas cosas, ¿sí? Esa fiesta que empezó en la universidad y que lo toma Alibaba y lo potencia en los últimos 10 años, el año pasado se vendieron regalos por 90.000 millones de dólares. O sea, una vez y media todas las exportaciones de la Argentina.
El 90% de eso fue por Internet y el 90% de Internet fue Alibaba. O sea que Alibaba vendió más ese día que el 20 y pico por ciento más que toda Argentina el año pasado, ¿no? Para poner una dimensión. Esto es más o menos 9 veces lo que es el Black Friday americano, ¿no? Para compararlo con otro. Y hay, cuando uno regala cosas ciertamente sofisticadas. Hace un par de años tengo el dato de que, bueno, Argentina, algunos productos argentinos, como los langostinos, los super langostinos patagónicos, a las 2 de la mañana habían desaparecido, el vino Malbec argentino a las 3 de la mañana no había más. O sea, la buena noticia es que hay productos sofisticados de Argentina que pueden penetrar esos mercados. La mala es que no supimos generar en la logística la escala para poder satisfacer esas demandas, ¿cierto? Así que hacia adelante, ahí hay una oportunidad que se va enlazando con estas cosas que venimos diciendo, ¿cierto? Hay oportunidades de vender estas cosas crecientes, requieren inversiones. Y ahí es donde tenemos el punto flojo de la Argentina, ¿cierto? Nosotros estamos exportando 2/3 partes de nuestro maíz como grano. Brasil es el 40%, Estados Unidos el 17%. En soja exportamos más del 90%. Resulta entonces que Argentina es un exportador de alimentos para animales. Los principales rubros de venta de la Argentina no tienen como destino un humano. Y transformar eso transformar es ser exportadores de alimentos para animales en exportadores para humanos sería una transformación muy importante que requiere inversiones. El problema de la Argentina es que no hay un marco adecuado para las inversiones y va a ser muy difícil mientras las grandes mayorías no se pongan de acuerdo de que hay que salir de este fracaso de décadas y poder tener una situación distinta de esta que hace 30 años fabricamos 400.000 pobres por año, ¿no es cierto? Bueno, esta situación hay que cambiarla, ¿no? Me gustaría retomar sobre esto al final, ¿no? En esta lógica de, entender el actor del consumidor, como describimos con detalle, como en pocos lugares van a encontrar. Me gustaría ahora terminar de entender el mundo, los movimientos de los intereses agrupados, y ahí sí ver cómo podemos abrazarlo desde la macro argentina y desde la micro. Entonces, cambiando el ángulo de información, decía Villarroel, vamos al contexto geopolítico, te quería preguntar, ¿no? Hablaron de un par de cisnes negros o de eventos de la pandemia, de la guerra. Ahora, por debajo de eso, hay unos intereses que vienen moviéndose hace largo plazo, como placas tectónicas, digamos. ¿Cuáles son esas conversaciones que estaban habiendo? ¿Qué se hablaba en los foros multilaterales? ¿Cuáles son esos intereses alineados? ¿Cuáles están alineados y cuáles están contrapuestos? ¿Y dónde estamos nosotros en esa conversación? Sí, lo que uno no tiene que ser es ingenuo, ¿no? Cuando mira las cosas que ocurren en el mundo, ¿cierto? Veníamos con una conversación hasta marzo pasado, o febrero, de los lineamientos que quería imponer Europa en términos ambientales a un montón de situaciones, etcétera, etcétera, y termina pasando que hoy están habilitando nuevamente plantas de generación de energía eléctrica a partir de carbón, están dando vuelta el programa atómico de energía atómica los alemanes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, había una sobrevalorización de determinadas cuestiones, a veces con información que no es precisa ni es falaz. El tema de la ganadería, después si queremos hacemos un análisis de eso, que marcaba los intereses de Europa, ¿no? Una Europa que tenemos que ponerla en contexto, ¿no es cierto? Cuando nosotros miramos los últimos 2 siglos, la suma del PBI de Europa más los Estados Unidos estuvo entre el 50 y el 55% del PBI global. ¿Sí? Todas las previsiones marcan que Europa la próxima década va a estar entre el 10 y el 12%. O sea, va a quedar en una posición muy rezagada en términos de su incidencia económica, ¿no es cierto? Hoy es cada vez más simbólica y menos económica. Por otro lado, los países en vías de desarrollo, especialmente los asiáticos, van a volver. O sea,
La normalidad histórica, si vos mirás 20 siglos, desde el año 0 hasta acá, es que en 18 siglos, hasta la Revolución Industrial, China más India fueron más del 55% del PBI global. Y en la próxima década van a volver a ser. O sea, la normalidad histórica no es lo que vivimos los 2 últimos siglos en términos económicos, sino lo de los últimos 20. Y eso tuvo que ver con procesos en los cuales la revolución industrial lo que aumentó fue la productividad individual de las personas. Hasta ese momento todos tenían más baja productividad agrícola, etcétera, en cualquier país del mundo. Entonces dependía el peso de la dimensión poblacional, ¿sí? Si tenés algo igual y tenés más gente, sos más importante. Eso cambió con la revolución industrial. O sea, la productividad individual a partir de la mecanización, de la incorporación de tecnología, etcétera, hizo un salto que en Asia recién las últimas tres décadas se ha incorporado, y entonces ahora estamos teniendo un crecimiento de la productividad individual por una población que siempre fue la más relevante, que modifica los términos de las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, entender esa geopolítica me parece que es importante. Hoy, cuando nosotros miramos quiénes son nuestros principales destinos de exportación, hasta principios de siglo, Europa se llevaba más del 50% de nuestras exportaciones. Hoy, eso es menos del 25%. ¿Sí? Es casi parecido a lo que es la ASEAN. La ASEAN es ese conjunto de países del sudeste asiático, 10 países, entre los cuales está Vietnam, Singapur, Tailandia, Myanmar, Indonesia, etcétera, Filipinas, Laos. Ese conjunto de países hoy es casi igual en términos de mercados externos de la Argentina que Europa, puesto en términos de pesos. Europa se está quedando con algunos productos más sofisticados, cosa que es así, y hoy nuestro principal comprador de harina de soja y de maíz es un país asiático, que no es China, que no es India y que es Vietnam. Vietnam es nuestro principal comprador de estos productos. ¿Para qué? Para producir proteínas animales que después le vende a los chinos. Esta configuración nueva del mundo ya está impreso en las exportaciones de Argentina. Lo que hay que cambiar es esto que yo mencionaba antes, ¿no? En vez de venderle los elementos del alimento balanceado, venderle el producto con más nivel de elaboración, por ejemplo, carnes. Esa dinámica internacional hay que entenderla. Sería un gravísimo error, en mi punto de vista, es que apostemos todo al gran jugador que es China, que podría absorber todo lo que nosotros hagamos. Sería una debilidad nuestra, tal como lo fue tener un único mercado de carnes cuando fue la depresión del 30, ¿no es cierto? Que era el Reino Unido, y bueno, cuando se cayó el Reino Unido se desbarajustó la economía, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, todo este conjunto de países de la ASEAN, el mundo árabe, ahí hay muchas oportunidades de distintos tipos de productos que podríamos incursionar y que países como Brasil están haciendo y haciendo muy bien, digamos. Ahí hay cosas para hacer, acuerdos por realizar, y eso transformaría también la matriz de exportación de Argentina, que en mi criterio solo tiene solución económica si duplica o triplica las actuales exportaciones per cápita, ¿cierto? Un argentino exporta casi la tercera parte que un chileno y la mitad que un uruguayo. Entonces, esto es un problema. En la década del 20, hace un siglo, en la época de Alvear, Argentina era el 2% del mercado global de comercio, hoy es el 0,3%. O sea, sería el equivalente a hoy estar exportando 6 veces lo que Argentina exporta. Esto sería difícil, pero sí podría ser un número más parecido a un chileno, digamos, ¿cierto? O a un uruguayo. Lo que sí estoy seguro es que lo que no podemos hacer es duplicar con la actual matriz de exportación, digamos, duplicar la cantidad de maíz, duplicar la cantidad de soja, eso no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es agregarle valor a eso
transformarlo en productos más sofisticados, como los bioplásticos. Vamos a un mundo donde el plástico es una palabra prohibida, ¿no? Hoy lo es el petróleo. Ahí va a haber una oportunidad gigantesca. Esta mañana estaba hablando con un experto que me decía que están reciclando plástico y le están pagando más el plástico reciclado, las empresas, que el plástico nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, eso le confiere al que utiliza el envase con ese plástico reciclado una ventaja desde el punto de vista de imagen ambiental, ¿no? Hacia eso vamos. Y ahí la gran jugada debería ser que nuestros ministerios de ciencia y tecnología y todos los organismos de ciencia pongan mucha energía en cómo transformar esa biomasa de maíz, esa biomasa de soja, que la sabemos hacer muy bien, que tiene baja impacto ambiental, en productos cada vez más valiosos. No solamente carne, sino también bioplásticos, bioinsumos. Ahí me parece que está la clave para entender este futuro que nos queda. Ahí cuando hablamos de productos, siempre estamos pensando en productos físicos, ¿no? Es decir, concretos, y esto que hablas vos de nuevos productos como bioplásticos. Pero si ponemos como un nuevo producto o un nuevo servicio que Argentina puede proveer al mundo, se habla mucho del tema de los bonos de carbono. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para podernos subir a esta ola y realmente abrazar esta oportunidad? Porque es una oportunidad más que tiene la Argentina, y la verdad que se proyecta una muy buena oportunidad para los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer como empresarios agropecuarios, como país, para poder abrazar esta oportunidad? Mira, yo creo que esto que vos planteás es extremadamente importante, ¿no es cierto? No solamente vamos a producir productos de baja huella, sino que además le podés sacar huella a terceros a partir de la venta de bonos, ¿no es cierto? Argentina para eso tiene algunas potencialidades relevantes. Nosotros tenemos en Corrientes y Misiones las tasas de crecimiento forestales más altas del mundo para eucaliptos y pinos, por ejemplo, que son grandes acumuladores de carbono. Entonces, sería digamos, un negocio interesante para justamente vender esos bonos que estás planteando. Hoy, lamentablemente, Argentina tiene en la balanza comercial forestal déficit, 700 o 800 millones de dólares. O sea, importamos más que lo que exportamos. Disparate, ¿no es cierto? No tenemos plantas procesadoras. Hoy tenés miles de hectáreas en Corrientes, algunas se quemaron este tiempo, pero hay miles de hectáreas de montes forestales que están para cortar, pero no hay cómo procesarlo. O sea, las fábricas de papel de última generación, etcétera, se fueron a Uruguay, no vinieron a la Argentina. Entonces ahí hay múltiples negocios que se pueden hacer a partir de esto. Hay otras opciones de generar bonos de carbono. Eso requiere de una normativa que hay que elaborar para dar claridad a esa situación, porque hay toda una discusión si el bono es del Estado o es del particular que lo genera cuando hace el acuerdo internacional, ¿cierto? Dar claridad de cuando vos lo vendés no se puede duplicar, no es que si yo tengo un bono, lo tengo y después te lo vendo a vos, sigo teniendo el bono y vos también, digamos. Hay algunas cuestiones normativas que hay que aclarar. Hay algunos legisladores que me consta que están trabajando en eso, estoy colaborando con uno de ellos. Bueno, eso me parece que va a ser fundamental para establecer un mercado claro que permita a terceros venir a buscar, ¿no es cierto? Eso va a ser un negocio importante. Hay otros que también trabajan hoy en temas de combinar el tema de forestal con vacuno y entonces hacer carne carbono cero, ¿no es cierto? Que combinan esas cuestiones con la vieja idea de que la vaca emite y bueno, y eso hay que compensarlo. Hay, digamos, nueva información que marca que el metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el dióxido de carbono, entonces por eso se mide en equivalentes a dióxido de carbono, pero a los 12 años desaparece.
de la atmósfera. Entonces, si nosotros hacemos el balance de la ganadería argentina de hoy en términos de gases de efecto invernadero, hay que poner lo que emitió, pero habría que descontar lo que desapareció, que se fue metido hace 12 años. Como el rodeo argentino es el mismo, no, lamentablemente no supimos incrementar el rodeo, en realidad termina resultando que el ganado argentino hoy en la atmósfera tiene un impacto cero, visto desde esa perspectiva, ¿no es cierto? Es otra perspectiva que hay que incorporar, pero bueno, los bonos son un tema central, creo que muchos de los negocios van a pasar por ahí, esos negocios van a tener que tener sistemas de acreditación y de certificación, van a tener que tener expertos que programen y que diseñen programas para hacer esto, sensores que permitan dar certeza de lo que estamos hablando, y entonces este es un entramado mucho más complejo y rico que solamente pensar en kilos de madera, ¿no? Estamos generando un paquete que desde el punto de vista tecnológico tiene múltiples saberes que incorporar en torno de una ventaja que está vinculado a esta capacidad de crecimiento, ¿no? Definiste y en la conversación fuimos pasando por varias acciones, ¿no? Hablando de la carne, de distintas formas de producir carne, lo que le podemos agregar a la producción de granos, los servicios que podemos brindar, cosa que de alguna manera tira por tierra el supermercado del mundo porque es una visión mucho más chica, ¿no? Muy pequeña. Y definiste en Esa algún es una momento. frase que hice yo hace 10 años, digamos, esa frase de pasar del granero al supermercado hace 12 años. Hace 12 años la puse en un congreso CREA y de ahí surgió. Y 4 años después ya dije que estaba limitada, digamos, ¿no es cierto? Tenemos que pasar Correcto. ya a hacer. Y acuñaste otra frase que me pareció más magistral que la del supermercado, para comparar contra vaca muerta, que era como la joya de la abuela que teníamos para sacar, que es la vaca viva, que es un poco todo esto que estuvimos hablando. No sé si nos quedó algo por hablar de esta vaca viva, ¿no? Porque hablamos de los servicios, hablamos de algunos bienes. Alguna vez me mostraste un ladrillo y cómo podemos participar de la construcción y deben quedar un sinnúmero de actividades. Si me podés poner o nos podés ayudar, ahí está. No son los de atrás también, ¿no? ¿Eso qué No, es? los de atrás son esto que tengo adelante de mi cara, esto es trigo, paja de trigo, compactada, utilizada en la construcción, que tiene la ventaja de tener un impacto ambiental mucho menor, ¿no es cierto? En la propia elaboración, esto se contrasta contra cemento, ladrillo, etcétera, que tiene un gasto energético enorme, y además este material lo que hace es ahorrar el 90% de calefacción o refrigeración de un ambiente, ¿no? Entonces, en esta crisis que viene, miremos a Europa hoy desesperada por el gas ruso, el precio de los combustibles en la Argentina, bueno, vamos a tener que ir a situaciones amigables en una industria fundamental que es la construcción y que es la más contaminadora del mundo hoy, ¿no? Bueno, esto que pusiste como ejemplo con el trigo, que debe haber algunas otras cosas, si como conclusión lo podemos reordenar, por lo menos en grandes rubros, a esta bioeconomía, y te hago dos preguntas más al respecto de esto. Si la mediste económicamente en impacto potencial, no sé, en términos de PBI o en términos de dólares, y en generación de empleo. Mira, hay distintas dimensiones cuando uno piensa el desarrollo del país, ¿no es cierto? Una es esto que vos decís, generación de empleo, la otra cuestión es en términos de PBI, y la otra cuestión geopolítica también es cómo se distribuye en el territorio esa riqueza, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos hablando de bioeconomía, cuando estamos hablando de agregarle valor a la biomasa, y ese agregado de valor es básicamente conocimiento de múltiples actores que intervienen en la misma, en este diseño de economía circular que estamos proponiendo, lo que estás haciendo es también hacer un desarrollo federal integral, ¿cierto? Del conjunto del territorio. Hay actividades que las puedes hacer solamente en las grandes concentraciones urbanas,
y hay otras que están repartidas en el territorio. Y esas que están repartidas en el territorio no son demasiadas. La bioeconomía es una, el turismo es otro, las industrias culturales son otra. Y si vos no tenés programas nacionales que ataquen esos tres ítems, no vas a tener un desarrollo integral del país. Ahora, cuando vos empezás a mirar qué impacta esto, por ejemplo, qué podría pasar si tuviéramos un plan forestal que involucre bonos de carbono, por ejemplo, y o transformación de la madera, hay datos que están marcando que hoy nosotros tenemos una balanza comercial negativa, como dije, en torno a los 700, 800 millones de dólares anuales. Eso podría pasar a ser 2.000 o 3.000 millones de dólares positivos, sin considerar los bonos de carbono, y generar en el medio 200.000 puestos de trabajo. Dimensionar esto también es importante, ¿no es cierto? Nosotros miramos hoy la industria automotriz, desde los que hacen las autopartes hasta los que venden en los salones de venta de las concesionarias, hoy no es el número que históricamente era, digamos. ¿Por qué? Porque en el taller están los robots trabajando. Hay más gente en las oficinas y en el diseño y eso en la Argentina son 96.000 personas. O sea, yo te estoy planteando solamente en un rubro 2 veces esa cantidad. Si vos mirás el tema de las carnes en la Argentina, que tiene mucho recorrido por delante, porque está estabilizada la producción de carne vacuna hace 60 años. Estamos en torno a los 3 millones de toneladas anuales en todo ese tiempo. Lo que cambió fue que se consume más y se exporta menos. O de pollos que tenemos exportaciones, pero que están muy por debajo de las brasileras, por ejemplo, y no hay ninguna razón para que eso ocurra, o las de cerdo que son inexistentes. Ahí, hoy, el rubro de las carnes es 320.000 personas. O sea, entonces, cuando se dice que la agroindustria no genera trabajo, es falaz. Eso tiene que ver con una visión antigua. Entonces, vos con este tipo de situaciones podés generar trabajo, agregar valor, pero tenés que dar condiciones para que eso ocurra. ¿Por qué los brasileros hacen más pollo y más cerdo en vez de exportar maíz y soja? O los americanos. Porque si hacen una inversión saben que lo van a tener que recuperar con el riesgo empresario y no va a aparecer un iluminado que te va a cerrar las exportaciones de un día para el otro o va a generar condiciones de mercado que hagan que quiebres, ¿no es cierto? Como ha pasado en distintas circunstancias de la historia argentina. Entonces, consensos en los grandes grupos políticos, lo mencioné antes, van a ser imprescindibles para poder transformar y que esos 400.000 millones de dólares que andan circulando, que dicen que tienen los argentinos, se transformen en riqueza local, ¿cierto? No es un problema de financiamiento, es un problema de reglas de juego. Y Argentina no tiene reglas de juego, lamentablemente. Fíjate vos, la ley del conocimiento que había salido por unanimidad hace 3 años, estuvo parada 1 año y pico para hacerle una reforma, para sacar una empresa. Bueno, quedó razonablemente bien, pero pasan esas cosas, ¿no? Bueno. Fernando, vos hablaste que en la bioeconomía, por un lado, vincular todo este conocimiento que podemos decir que está estanco en Argentina, pero por otro lado creo que más allá del conocimiento también hay un rol de la tecnología. ¿Cómo necesitamos vincularnos? ¿Cuál es el desafío que tenemos que traccionar en lo tecnológico para que se dé no solo el conocimiento, sino también la disposición de estas tecnologías y herramientas para generar ese impacto local y regional? Sí, el desarrollo tecnológico es central, digamos, hacia adelante, cualquier cosa que hagas va a tener 2 requisitos. Un requisito que esté en el marco de los acuerdos de París o de los de Naciones Unidas en términos de desarrollo sostenible. Nada que haga fuera de eso va a tener sustento. Y el otro tiene que ver con el agregar conocimiento cada vez más sofisticado, tecnológico, etc. Todas estas cosas que yo estuve mencionando de oportunidades exigen múltiples saberes tecnológicos que tenemos que focalizar hacia esas cuestiones, ¿cierto?
esa situación de medir impacto ambiental requiere un montón de herramientas informáticas, sensores, maquinarias diseñadas, etcétera, que hay que trabajar. Esta situación de demostrar que estamos produciendo granos con bajo impacto ambiental es lo mismo. Hacer una transformación de eso en productos más sofisticados necesita mayores saberes, ¿no es cierto? Esto que yo mencionaba de transformar biomasa en múltiples productos, ¿no? Si les parece, puedo redondear con un ejemplo, ¿no es cierto? Hay, digamos, un establecimiento al norte de Córdoba que se llama Las Chicas, ¿no es cierto? Ese establecimiento era productor de maíz. Exportaba el maíz por Rosario, cada 3 camiones uno se lo quedaba el flete. Instalaron una mini destilería de etanol. Con esa mini destilería de etanol lo que hacen las levaduras es atacan la fracción azucarada del grano, generan etanol, liberan dióxido de carbono. El etanol va a las naftas. El dióxido de carbono se captura y reemplaza para el uso en gaseosas el que venía antes de la industria del petróleo. Lo que queda es un producto enriquecido en proteína que se llama burlanda. Esa burlanda se da de comer a vacunos estabulados. También tienen criadero de cerdo que se alimentan con el maíz y la soja local. Los estiércoles se recogen y van a parar a una cámara de biogás. Esa cámara de biogás genera calor, que es la que hace funcionar la planta de etanol. El gas genera electricidad que se vende al sistema interconectado y lo que queda es un residuo, que es un fertilizante orgánico que va al campo. Entonces, antes vendías maíz, ahora vendés etanol, dióxido de carbono, carne de vacuna, carne de cerdo, energía eléctrica, te autosustentás de energía y fertilizante orgánico. Esta visión necesita múltiples saberes. Antes necesitabas saber bien hacer la agricultura, necesitas saber hacer el etanol, necesitas saber la ganadería, necesitas saber el biogás, etcétera, de personajes que además tienen que estar in situ, porque una característica de la bioeconomía es que las transformaciones tienen que ser in situ porque transportar biomasa es caro. La biomasa viaja mal, dice Eduardo Trigo. No podrías transportar mucho el estiércol, sería caro, la burlanda húmeda o el fertilizante orgánico. Con lo cual, este diseño de desarrollo es un diseño que es disperso territorialmente, puede haber múltiples unidades, es diferente de un sistema industrial donde hay una enorme empresa que abastece todo el país, sino que esto está distribuido por todos lados y que genera múltiples factores y requieren tecnologías cada vez más sofisticadas. No sé si contesté tu pregunta. Totalmente de acuerdo. Y hay, acá en Río Cuarto tenemos el caso del Bio 4 que hace parte de lo mismo. Claro. Y yo uso en mi huerta el fertilizante. Es impresionante el pedazo de tomate que tengo. Así que conozco muy de cerca. Claro, bueno, ese es el río, bueno, a ver, tenés en Río Cuarto tenés Bio 4, en Villa María tenés Acabío, son empresas más grandes, pero que tienen la misma lógica, ¿no? Generan, bueno, Acabío está exportando etanol certificado a Europa y que tiene un ahorro ambiental de más del 76% contra el estándar europeo que era muy alto, digamos. O sea, absorbe todo, incluso el transporte de acá hasta Europa, ¿no es cierto? Tienen, en el caso de Acabío, también generan energía eléctrica, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese conjunto de situaciones son las que le dan a la bioeconomía ese carácter federal y amigable con el ambiente, tal como dijiste. Yo te quiero agradecer mucho, ahora me quedé, volví con esa frase de la bioeconomía, la vaca viva y todo lo que puede generar, ¿no? Y me gustaría como síntesis, que creo que es lo más rico que tenemos, que a veces hasta dudamos de un montón de cosas de nuestro potencial. Históricamente producimos carne o alimentos y fibras. Podemos producir energía, producimos energía, podemos producir servicios, nos podemos meter en la construcción, nos podemos meter en la farmacia con productos nutracéuticos o metiendo la genética en la semilla, nos podemos meter en un montón de industrias como proveedores de ingredientes, reemplazando a ingredientes químicos a partir de lo que venga en las semillas. ¿Nos queda algo? Creo que
Sí, es todo lo que vos decís y bueno, y lo que todavía no vislumbramos, ¿no es cierto? Estamos en el siglo de la biología y la informática. El siglo pasado fue el siglo de la física, de la química. La interacción de la informática con la biología está generando explosiones de tecnologías, ¿no es cierto? En menos de un año fuimos capaces de generar múltiples vacunas contra el COVID. Esto no tiene antecedente histórico. El problema fue más logístico industrial, digamos. O sea, no fue el del diseño de la vacuna. Tuvimos diseños de múltiples plataformas de vacuna. A veces fracasaba que faltaban la jeringa, faltaba la etiqueta o el frasquito, digamos, ¿cierto? O la distribución, ¿sí? Esto es un mundo nuevo, esto no ocurría antes, ¿no es cierto? Entonces, frente a situaciones no previstas, la capacidad de reacción de los sistemas son muy poderosas, ¿no es cierto? Y Argentina está, digamos, a la altura de las circunstancias en algunas de estas cuestiones, ¿cierto? A pesar de que tenemos baja inversión en ciencia y tecnología, 0,6% hace muchos años, casi todo estatal, pero aparecen iniciativas, startups, un movimiento realmente notable en desarrollos de unidades basadas en tecnología, unicornios, etcétera, que muestran que hay un recurso humano capaz de enfrentar los desafíos, ¿cierto? Ustedes son parte de ese mundo y lo conocen perfectamente y bueno, y hay que apostar mucho a eso, ¿no? Te hago una última de cierre cortita, pero como para sintetizar un poco esto. ¿Podemos mirar al mundo como una amenaza o como una oportunidad? Argentina tiene una enorme oportunidad. El mundo no es una amenaza. Los problemas son nuestros. Todos los países de alrededor crecieron, mejoraron sus índices sociales, nosotros fuimos para atrás, en el mismo mundo. Fue un problema inherente a la no solución de los problemas de parte nuestra. Hacia adelante, yo no sé qué tecnología vamos a emplear en 20 años para comunicarnos, para aprender, educarnos, etcétera. Lo que sí sé que vamos a tener que comer. ¿Qué comer? Tampoco sé, pero que va a haber que comer, va a comer. Y para comer tiene que haber fotosíntesis, ¿no es cierto? Y esa fotosíntesis genera las proteínas, los minerales, las vitaminas que necesitamos para funcionar. Entonces, la enorme base fotosintética de la Argentina está vinculada a eso. La otra cosa que sé es que la química del petróleo, la energía tal como la conocimos hasta ahora, tiene que transformarse porque si no, los humanos no tienen un destino muy claro, ¿cierto? La vida de la Tierra va a seguir, hubo eventos a lo largo de millones de años donde hubo desapariciones múltiples y después la cosa se reconfiguró. Pero bueno, los humanos podemos tener serios problemas si no advertimos lo que estamos impactando y haciendo, ¿no? Y entonces, todos los productos que tengan que ver con lo biológico van a tener importancia, y vuelvo a lo anterior, tenemos una alta capacidad de recursos biológicos que sabemos producir y mucho. Entonces, la vaca viva, que es la bioeconomía, digamos, que tiene que ver con potencial que expresamos y que expresamos limitadamente porque no hay una visión estratégica de parte de los que han tenido el control político del país, es una enorme oportunidad en un mundo donde lo que tenemos va a ser más demandado. Solo depende de nosotros. Ojalá las grandes mayorías logren algunos puntos de acuerdo, de consenso, donde el centro de la cuestión no esté en sus propios intereses, sino en los intereses del conjunto de la comunidad. Así que, bueno, si eso se logra, va a haber inversiones, va a haber transformaciones. Todo este potencial de jóvenes que están haciendo cosas no van a tener que irse afuera para instalar sus fábricas, sus proyectos, etcétera. Y nosotros no vamos a necesitar el pasaporte para visitar a nuestros nietos. Fernando, espectacular. Gracias por tu conocimiento,
requiere muchas horas de estudio, de actualización, de trabajo. Gracias por tu generosidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de dialogar y bueno, un saludo grande a la audiencia también que nos escucha.